Hablemos a las 12 por T13 en vivo, política y actualidad también en nuestro programa. Hoy con una historia singular, la historia de este volumen. Esto se llama Soldadito del Narco. Es la historia de un niño capturado por el microtráfico. Matías Sánchez, su autor, es periodista de la Universidad del Desarrollo. Es además profesor en la Universidad del Desarrollo y también en la Universidad Diego Portales, profesor de periodismo que practica muy bien y que practicó durante 2 años aquí en Canal 3, así que está de vuelta, saludó a un montón de gente. Hoy día, Matías, muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Matías Sánchez Jiménez es hijo, aquí encontré el nombre de tus papás, en los agradecimientos, así que los voy a nombrar porque son muy importantes. Es hijo de Jaime Sánchez y Solange Jiménez. ¿Cómo empezó esta historia? Porque la historia es absolutamente arrebatadora, es impresionante. ¿Cómo empezó todo esto? Yo partí investigándolo en 2019. En esa época estaba trabajando en la revista Sabal del Mercurio y ahí hago este artículo sobre la historia de Emerson Zamarano, que es un niño que es capturado por una banda de narcotraficantes y en el proceso una de las mujeres de esta misma banda va al tribunal de familia y solicita la tuición provisoria de Emerson. La muerte de este chico muere, esto no es un spoiler, digamos. Claro. Muere. ¿Fue noticia en su momento? ¿Por eso llegaste a la historia? No fue noticia porque en realidad él no muere en un conflicto como armado relacionado al narcotráfico. Incluso él... No es un hecho policial, de la pauta policial. Él fallece en un hospital por un problema de salud, un problema en su espalda. Él, al momento de fallecer estaba en situación de discapacidad, estaba parapléjico porque cuando lo reclutan como soldado, él comete un robo y en una persecución policial chocan. Y él en ese accidente queda parapléjico y ahí además la banda lo abandona. Está discapacitado y en situación de calle. Claro, además. Y ahí se lo llevan a la asistencia pública. Exacto, ahí un carabinero lo encuentra, que es como el primer capítulo donde parte el libro y relata esta escena donde un carabinero lo encuentra en La Vega en muy malas condiciones. La historia es impresionante y la pluma de Matías es más impresionante aún porque realmente captura y porque lo que está relatando además es bien tremendo, es muy humano. Contemos la historia desde el principio. Matías, el protagonista de esta historia, Emerson, vive en La Pincoya, es un chico de La Pincoya y tú cuentas su historia pero desde bien atrás, casi desde el nacimiento de La Pincoya. Sí, lo que pasa es que cuando se crea la población La Pincoya, surge una familia en específico en el pasaje El Olivillo, donde empieza a crear esta banda de narcotráfico. Al momento yo que empiezo a reportear la historia, este pasaje El Olivillo estaba dominado por esta banda, pero eran las hijas de la creadora del grupo, claro, que se formó también con La Pincoya en un principio. Esto es fines de los 60, principios de los 60. La Pincoya se regulariza de alguna manera en el gobierno de la Unidad Popular. Exacto. Lo cuenta Matías en el libro. Y voy contando un poco cómo va surgiendo la población, pero al mismo tiempo cómo va surgiendo esta mujer narcotraficante y cómo va creando también su propio imperio dentro de la misma población. Claro. Ella en un principio tenía una regla que era bien especial, que era no venderle ni reclutar a niños, niñas y adolescentes. Eso era lo principal que tenía. Esa era su ética. Claro, ningún adolescente se va a mezclar en esto, ni trabajando para ella, ni comprando. Exacto. Yo entrevisté a los vecinos que llegaron a la población cuando surgió todo esto. Y ellos me contaban que, claro, en esa época era un poco el estilo, la historia como de los narcos más antiguos, que lo que hacían era un poco entregarle facilidades también o regalar a la misma gente que vivía en el sector, pero comprándolos un poco con este silencio para que no denunciaran. Claro, nadie decía nada, pero ella se encargaba de la seguridad y de proteger a los niños. Claro. Y a los adolescentes. De protegerlo entre comillas, en realidad. Porque igual con el tiempo los vecinos, cuando ya su hijo era un poco más grande o se veían un poco más adultos, igual iban a consumir y terminaban recayendo. Claro. Ahora, dicho esto, es interesante el punto porque Pablo Ceballos cuenta en su libro, que fue un bestseller, digamos, en términos de seguridad, que la ética de los delincuentes ha cambiado. En este caso, la de los narcotraficantes. En el caso Pablo Ceballos lo relata para los delincuentes en general, como por ejemplo los que roban casas, que robaban de una manera y ahora entran a la mala y le pegan a todo el mundo. Y, en fin, son extremadamente más violentos y no tienen los códigos que tenían los delincuentes de antes. Digamos. Ahí hay un cambio brutal que tú relatas bien en la evolución del propio barrio de La Pincoya, digamos, ¿no? Claro, esta mujer empieza tenía estas reglas como finalmente de no reclutar a los niños ni adolescentes y también, por ejemplo, en Navidad les regalaba a todos los vecinos juegos de taza o juegos de loza para poder mantener un poco este silencio. También con el tiempo van enfrentándose otras bandas que hacen estas típicas mexicanas y generalmente se roban la droga de otros. Se roban la droga de los mismos de ellos
los vecinos eran los que se veían afectados finalmente, porque entre el enfrentamiento de balazo llegaba mucho impacto a la casa. Y lo que hacía esta mujer era recubrir todas las entradas y las paredes de las casas con placas metálicas para evitar que los vecinos finalmente fueran a denunciar o le reclamaran a ella. La historia de Emerson Zamorano es particular porque él vive en el barrio de La Pincoya, es el quinto de 9 hermanos. Eso va a empezar. Sí. Su mamá es muy joven, digamos. Su madre tiene 9 hijos, ella trabaja como vendedora ambulante y, claro, ella en un principio, sus primeros 4 hijos no viven con ella en su propia casa, sino que a medida que va teniendo a sus otros hijos los va repartiendo en distintos familiares, pero siempre dentro de la población La Pincoya. En el caso de Emerson le tocó vivir con su abuela, a unos kilómetros del pasaje El Olivillo. ¿Ya? Y ahí es donde él se va desarrollando su infancia. En ciertos puntos va faltando al colegio, pero iba bien encaminado en ese sentido. Pero esta abuela fallece en un momento y ahí Emerson tiene que regresar a vivir con su madre en el pasaje El Olivillo. Y es ahí donde también madre e hijo se reencuentran, pero eran familias que no tenían mucho contacto. Carola, su madre, no había criado a Emerson desde pequeño, entonces no conocía tanto a este niño que le llegó a vivir a su casa, y Emerson también no conocía tanto a su madre porque había vivido siempre con su abuela. Y en esta dinámica de reencuentro familiar donde se empieza a producir un poco el ingreso de Emerson al narcotráfico. Al regresar a vivir al pasaje El Olivillo, él se encuentra con sus vecinas, que son las hijas de esta mujer que creó la banda al principio. Que son las que están controlando el mercadeo, digamos. Exacto. La madre de ellas, cuando deja este negocio y asumen estas 2 hermanas, que es Vanessa Díaz y Joana Morgado, ellas rompen estas reglas. Lo principal y lo primero que hacen es reclutar niños, niñas y adolescentes y venderles drogas a ellos. Como que cambian este giro que además les genera mucha ganancia y empieza a abarcar mucho más dentro de la población. Y eso prepara el terreno para que Emerson se involucre, se convierta en el soldadito protagonista de este libro. Exacto. Emerson, cuando ya llega a vivir al pasaje El Olivillo, ya habían otros soldaditos, otros jóvenes que habían sido reclutados por estas mismas hermanas, y él encuentra en ellos un sentido de pertenencia, se empieza a reunir con ellos, empieza a ver que también existe un espacio donde él sí se puede sentir cómodo y pertenece a un sector de la sociedad. Eso también es muy importante, Matías, porque contemos la historia antes. Él tiene 8 hermanos, su papá es muy joven, su mamá se mete con un adolescente en la práctica y tiene 3 hijos con él. Exacto. En muy poco tiempo, además. Finalmente él el padre de Emerson se vuelve drogadicto. Claro. Y se gasta la plata que ambos consiguen trabajando, finalmente la mamá, Carola, consigue trabajando como vendedora ambulante, digamos. O sea, es un entorno hiper trágico, digamos. Claro, además no solo pasa con el padre de Emerson, sino con las otras parejas que tiene Carola, que llegan a vivir con ella a esta población y efectivamente todos recaen en el consumo y ella pierde un poco su estabilidad y su familia porque todos comienzan a consumir y terminan... Todas sus parejas. Todas sus parejas empiezan a consumir. Todas sus parejas caen por eso y por supuesto ella tiene que criar sola a sus hijos. Exacto, salía a trabajar, ella vendía productos y CDs de películas piratas en Providencia, salía a vender también por la población, pero no le alcanzaba finalmente para poder financiar la alimentación de sus 9 hijos. En ese entorno Emerson es chiquitito, él y sus hermanos los llaman los bacterias, en el liceo, en la escuela, digamos, básicamente. Claro. ¿Por qué les dicen los bacterias? Les dicen los bacterias porque ellos asistían a clases muy sucios. Iban siempre con la ropa sucia, nunca se cambiaban de ropa, de polera, entonces en el colegio los empiezan a molestar en ese sentido, le empiezan a decir los bacterias porque iban muy desasiados, y no solo los compañeros, sino que los profesores también empiezan a darle este apodo que también traspasa más allá de las puertas del colegio. También ese mismo apodo se hace conocido en el Mall Plaza Norte, que es donde los niños también iban a robar, a pedir dinero y donde también se va transformando un poco su camino y vida en ese sector de Huechuraba. Claro, porque en un colegio así, con ese trato, en esas condiciones, con esa vida familiar, Emerson decide, es chiquitito, estamos hablando de un niño, claro, y dice, no voy al colegio, prefiero ir al mall, digamos. Exacto. Porque en el mall consigue plata, porque se la dan, porque le dan alguna comida en el patio de comida, o porque roba. Exacto, es ahí, o porque también pedían dinero afuera en los autos que pasaban por la autopista. Claro, bien limosna. Exacto, pero ahí él encontraba un espacio donde también compartía con su hermano, pero donde tenía acceso a dinero y a cosas que eran mucho más atractivas que ir al colegio, donde también no había en esa época y en su caso no había un incentivo especial para poder asistir a clase. Entonces, retomemos. El quinto de 9 hermanos, tiene una madre que ha criado solo a sus hijos, que vive además con los papás de ella. Está en una familia hiper disfuncional, abandona el colegio en segundo básico,
Y llega un momento en que como contabas tú antes, Matías, se involucra con el narco. Claro. ¿En qué momento, cómo pasa eso? Luego de que ya fallece su abuela y él regresa a este pasaje El Olivillo, él comienza a reunirse con estos jóvenes y empieza a ver un mundo que le muestran estas hermanas que ya habían dominado el pasaje y todo. Empiezan a mostrarle un mundo que él sabía que no podía acceder, en el sentido de cosas económicas. Le dan zapatillas. Literal, bienes materiales. Bienes materiales, una moto incluso, ropa. Hay un hecho en específico que marca mucho a Carola, a su madre, y a Emerson también, que es una Navidad. Emerson está cumpleaños el 29 de diciembre. Y en una Navidad él le pide a su madre que le regale unas zapatillas Nike nuevas, que costaban cerca de 100.000 pesos. Pero Carola no le puede comprar porque, por supuesto, 100.000 pesos es casi todo el dinero que ella podía reunir dentro de un mes. Entonces no le puede comprar y le regala unas usadas. Y Emerson no le agrada esta situación, no le gusta el regalo y se molesta. Y él ya tenía una cercanía con la misma banda y con los otros jóvenes. Y el 29 de diciembre, el mismo día de su cumpleaños, es la vecina, la narcotraficante, la que le regala estas zapatillas nuevas. Y ahí él toma la determinación y la decisión de abandonar su casa e irse a vivir con esta narco, que es su vecina literal de la casa de al lado. Las casas pegadas, digamos. Casas pareadas, claro. ¿Cuántos años tiene él? 13 años, recién había cumplido 13 años. O sea, para su cumpleaños 13, él es reclutado. pasa lo de las zapatillas. Exacto. Y ahí él empieza... O sea, literal que es el soldadito, digamos. Claro, que es un poco igual Estamos lo que hablando pasa... de un niño de 13 años. Sí, que es la edad general a la que reclutan a los niños en las bandas del crimen organizado. Estamos con Matías Sánchez, autor de Soldadito del Narco, la historia de un niño capturado por el microtráfico. Tiene 13 años. ¿Y es reclutado para qué, en principio? Para cumplir esta función que es como lo más bajo dentro de la escala del narcotráfico, que son estos soldados que se paran en las esquinas, en este caso en la esquina del Olivillo. Él solía portar un banano donde adentro tenía pasta base y cocaína, papelillos con pequeñas dosis que transaba rápidamente con los consumidores que iban a comprar en el sector. Y además su otra función era alertar cuando venían los policías a revisar o estaban dando vueltas dentro de la pincoya. O sea, es vigía, por una parte, guardia, claro, ¿no? y al mismo tiempo microtraficante. Ya se convierte a los 13 años. Exacto. Y por recibe la plata, digamos, claro, a cambio. Y todo eso lo tienen que entregar a estas dos hermanas narcotraficantes. Y por hacer este trabajo de estar todo un día, que a veces eran más de 12, 14 horas, por lo que me contaba su madre, porque como Emerson se va a vivir con su vecina, Carola tiene que seguir viendo cómo su hijo es utilizado por esta mujer. Ella trata en distintas ocasiones de convencerlo de que vuelva a su casa, pero el consumo de Emerson y el mundo que le habían mostrado era tan grande que él no quería nada con su propia familia. Matías, cuando dices consumo, ¿estás hablando de bienes materiales o estás hablando de pasta base? No, de droga. Él entra en la pasta base. Claro, en la pasta base y en la marihuana. A los 13 años. Lo van cautivando con eso y con las cosas materiales también. ¿Cuánto le pagan? Le pagaban 10.000 pesos diarios. 10.000. Claro. Y la banda años después con la investigación se comprobó que en un año ellos podían ganar cerca de $1 millón. Solo por microtráfico. Increíble. O sea, un negocio hiper lucrativo y Emerson está en el final de la cadena. Exacto. Bueno, tiene 13 años. Empieza con el consumo. Empieza a vender y es reclutado por estas hermanas. Y pasan unos meses y ahí es una de estas hermanas, que es Vanessa Díaz, decide ir al tribunal de familia con Emerson a pedir su tuición. Emerson y sus hermanos... Perdón, una de las hermanas hermanas que controlan el negocio. Exacto. Y va a pedir la tuición. Van juntos al tribunal de familia a pedir la tuición. Antes de que suceda esto, Emerson y sus hermanos ya estaban en el tribunal de familia en un programa de vulneración de derechos, porque su madre, Carola, había sido denunciada por vulnerar los derechos de sus propios hijos. Porque los abandonaba durante el día. Exacto. Para ir a trabajar como vendedor ambulante. Claro, exacto. Además que en estas salidas al Mall Plaza Norte, estos guardias de seguridad municipales los encuentran y hacen la denuncia correspondiente al tribunal de familia. Claro, son estos cabros chicos que andan solos. Exacto, niños de 10, 12 años que estaban pidiendo dinero en la autopista, entonces hacen la denuncia correspondiente al tribunal y se inicia esta causa legal de protección contra sus hijos. Ya, o sea, está más o menos judicializado. Exacto. La narcotraficante líder pide la tuición. Van juntos al tribunal de familia, que es esta área especial, que es el Centro de Medidas Cautelares, que es el que se enfoca específicamente en causas de temas mucho más graves, ¿ya? Y ahí donde ella va presencialmente con Emerson, ambos piden una audiencia con una magistrada para solicitar la tuición provisoria de Emerson, la narcotraficante. Ella no dice, sabe que yo soy narcotraficante y que necesito a este niño. ¿Qué es lo que dice? Ellos van y cuentan la historia de que Emerson se paró fuera de su casa el día de Navidad, estaba descalzo y que estaba abandonado por su familia, y que ella lo recibe, le da un techo, le da comida, le da ropa limpia, y que quiere que ella
quiere encargarse de su cuidado, que lo quiere ayudar, le dice. Tú hablaste con la mamá de Emerson, con Carola. Y cuando... Ella resiente esto, ¿no? O sea, digo, ella no quería que esto pasara. Por supuesto, además ella no es parte de este proceso. Cuando va la narcotraficante y Emerson juntos al tribunal Carola de familia, no sabe. Carola no sabe y tampoco la citan. Todo esto pasa en ese mismo momento y en 15 minutos una magistrada toma la decisión de entregarle la tuición a esta narcotraficante. Su mamá en ese momento entiende lo que está pasando, entiende que también los tiene abandonados. O sea, digo, es una responsabilidad. Aquí no se trata de decir, no, esta mujer era súper buena y fíjate que le quitaron al hijo, digamos, porque efectivamente también los tenía abandonados. Hay un proceso en que ella, claro, reconoce y sabía lo que estaba sucediendo con su hijo, pero ella también se sentía un poco atrapada con el mundo en el que vivía y con las condiciones en las que estaba. Recordemos también que igual los padres de su hijo ninguno aportaba económicamente y ninguno estaba presente. Ella tenía que lidiar con todo eso y además, que pasa mucho en los tribunales de familia, sobre todo con la gente que es de escasos recursos, que no entienden los procesos judiciales. Obvio. Ella no pensaba también que tenía que estar presente en esta audiencia para el momento de que le quitaban a su hijo. Ella cuestiona y me dice, ni siquiera enviaron a un trabajador social a mi casa a visitar a ver las condiciones en las que está. Y efectivamente nada de eso se hizo. Ella la llaman y le dicen que la tuición de su hijo la había perdido y que la tenía en este momento ahora su vecina. Entonces, la vecina, la narcotraficante, dice, mire, sabe que este niño está abandonado, yo soy súper buena onda y quiero tener la tuición porque lo quiero cuidar, y le dan la tuición. En ese momento, en el Tribunal de Familia, en el historial de Emerson, ya habían denuncias previas de programas del Sename en esa época que estaban alertando esta situación. Como Emerson y sus hermanos ya estaban bajo la mirada del Tribunal de Familia por esta denuncia de años atrás, ellos estaban en programas ambulatorios. Y son estos mismos programas los que van identificando y a los que Carola también denuncia que su hijo lo están cautivando para reclutarlo para el microtráfico. La mamá de Emerson empieza a pelear. Exacto, empieza a denunciar esto. Y dice, oiga, esto está pasando. Sí, ella lo comenta con los funcionarios de estos programas que tienen que trabajar en el sector. El registro de esas denuncias en los documentos también está incluido. ¿Tú das una cifra de la cantidad de veces que esto se denunció? Existen más de 200 informes donde se mencionaba que Emerson o estaba acercándose a una banda o ya estaba integrado en una banda. 200 informes que se enviaron al Tribunal de Familia que nadie tomó en cuenta. ¿Qué pasó con el sistema? Lo conversamos a la vuelta del corte. Estamos con Matías Sánchez, autor de Soldadito del Narco, por este libro que tiene una historia apasionante como la que está contándonos Matías en esta edición de Hablemos a las 12 por T3 en Vivo, nuestro canal de noticias. La pausa y volvemos. Ya volvemos con Hablemos a las 12 con Iván Valenzuela. T13 en Vivo. Noticias siempre. El campeonato de fútbol que revoluciona las redes sociales a nivel mundial se vive en el 13. Kings World Cup Nations Brasil 2026. En un emocionante partido, Chile ganó su grupo y ya está en cuartos de final. Y hoy se juega su paso a semifinales. Chile versus Alemania. No te lo pierdas. Kings World Cup Nations Brasil 2026. Hoy, 17:30 horas. Solo por el 13. Y 13 Go. El verano en 13C viene cargado de refrescantes novedades. Vuelve Felipe Brown, esta vez junto a Cristiana Arriagada, para conversar en la naturaleza recorriendo Chile y Latinoamérica en una nueva temporada de Sobre la Tierra. Cultura con otros ojos en 13C. Este verano en 13 Rec, revive interesantes conversaciones junto a la ex Miss Universo en La Noche de Cecilia. Participa de El Tiempo es Oro con Roberto Poblete y Susana Rocatagliata. No te pierdas la serie Volver a mí, con las brillantes actuaciones de María Izquierdo y Catalina Saavedra. Y viaja en el tiempo para disfrutar en familia del mundo del Capitán Sacacorchos. Enero está imperdible en 13 Rec. Mundos opuestos, más recargado que nunca. Atenea cambia la manera de prenominar. Deben pensar en un prenominado del otro equipo. ¿Del otro equipo? Discútanlo, convérsenlo, pero yo me quedaré aquí escuchándolos. Y ambos equipos se enfrentarán en una competencia llena de obstáculos. Hoy en Mundos Opuestos. Domingo a jueves, después de Tele 13 Central, por el 13 y 13 Go.
Ven al gran casting abierto para el nuevo reality del 13. Este 31 de enero a las 8 horas en Centro Parque, Parque Araucano. Preinscríbete y adelanta tu postulación en 13.cl o escaneando el QR. Que no te lo cuenten. Sigue con Hablemos a las 12 con Iván Valenzuela. De 13 en vivo. Noticias siempre. Matías Sánchez Jiménez es autor de Soldadito del Narco, la historia de un niño capturado por el microtráfico. Este volumen es un libro que se lee rapidísimo, además porque tiene una pluma muy espectacular y porque la historia es muy extraordinaria. Estamos en la historia de Emerson Zamorano. Es su tuición otorgada por la justicia de familia a una narcotraficante que lo tiene reclutado como soldado, independientemente si lo quería o no, no tengo idea. En rigor no sabemos eso. Si había alguna relación emocional con él. O sea, en un principio se demuestra que sí, pero al final de la historia de Emerson, cuando ya sufre este accidente, por ejemplo, se evidencia que claramente no, porque lo dejan abandonado y en realidad... Volvamos sobre ese punto. Él empieza a ascender en la escala delictual, digamos. Siempre ascender en el sentido de que se mantiene en la banda, pero nunca a formar otro o tomar un protagonismo más importante entre la banda. Sino o sea, siempre un soldado. Exacto, siempre un soldado parado en las esquinas donde su madre lo ve vender ahí. ¿Y en qué momento empieza a robar? ¿Qué es lo que pasa cuando tiene el accidente? Claro. Por lo que yo pude investigar y todo, Emerson no era frecuente en el tema de los robos, sino que muy en específico y justo sale en una ocasión de la población, deja su rol de soldado en una esquina y sale con otro integrante, ni siquiera enviado como por las jefas, por estas hermanas. ¿Ya? Y sale con un integrante y van al centro a robar una tienda y en esa persecución con carabineros porque lo intentan fiscalizar. Una persecución en auto. Claro. Ahí chocan con otro auto en una esquina en el centro y Emerson, esto era una camioneta, y Emerson iba en el pick-up de la camioneta con los productos robados. En el momento del choque él sale eyectado por la camioneta y se golpea en la espalda y es ahí donde queda parapléjico. ¿Y qué pasa ahí? Él, claro, está en un principio como seguía bajo la tuición de esta narcotraficante. ¿Cuántos años tenía todo esto ahí? Ahí ya tenía 15 años. O sea, llevaba 2 años reclutado. Exacto. Recordemos que Emerson, ya lo hemos dicho hartas veces, pero tiene el del medio de 9 hermanos, llegó hasta segundo básico, está abandonado, está de soldado en narcotráfico, a los 13 años empezó a consumir, a los 15 tiene este accidente y queda parapléjico. Exacto. ¿Y qué ocurre con él? Todo esto ocurre también bajo la tuición de la narcotraficante. Entonces el Tribunal de Familia empieza a investigar qué es lo que sucede y Emerson tiene que empezar un proceso de rehabilitación y de recuperación. He enviado también a un instituto de rehabilitación porque tiene que aprender a convivir con la nueva condición en la que se encuentra. Y es en ese proceso también donde las narcas también, estas hermanas narcotraficantes, van a visitarlo un par de veces al hospital y al instituto. En un principio también como para evitar de que cuente qué es lo que estaba sucediendo y a qué grupo pertenecía. Le toca otra vez pasar el cumpleaños internado y ahí, por ejemplo, estas mujeres van y le regalan un PlayStation dentro del hospital. Para ese 29 de diciembre. Claro. Entonces, después de eso, se dan cuenta de que Emerson no va a poder volver a cumplir sus funciones de antes, ya no va a poder ser un soldadito. Porque va a estar en silla de ruedas. Exacto. Entonces la banda decide dejarlo de lado y decide dejar de visitarlo. Ya nadie va más y dejan de llamarlo y Emerson se da cuenta. Tampoco le pagan, o sea, ya Exacto. queda... O sea, pierde totalmente... todo el mundo que le habían construido en estos 2 años de reclutamiento y de ser un soldado, desaparece de un momento para otro. O sea, una vida que era más o menos marginal se convierte en hipermarginal. Exacto. Y además que todo esto era lo que le habían construido. Él pensaba que se iba a dedicar a esto, iba a tener acceso siempre a todas estas drogas y dinero, etcétera, y productos que le entregaban. Sin embargo, desaparece y eso él se da cuenta de esto muy rápidamente. ¿Y qué hace? Empieza ahí, aparece su madre, vuelve a su madre. Carola también intenta... Carola tiene una lejanía con Emerson en el sentido de... porque Emerson la rechaza mucho, le pide que no lo vaya a ver, que no se junte con ella, etc. Pero ella igual toma cierto espacio, pero sigue denunciando. Sigue denunciando a los tribunales de familia, a carabineros, a los funcionarios de los programas del Sename. Mantiene estas denuncias, pero trata de alejarse un poco de su hijo porque está involucrado en esto y porque él también lo rechaza. Pero ahí Emerson vuelve con ella, le pide que vaya a visitarle. Carola retoma su relación y empieza también a acompañarlo dentro de este proceso de rehabilitación. Ella también busca un trabajo estable, se las arregla para poder acompañarlo en todas estas visitas que tenía que ir. Emerson en ese tiempo está viviendo en un instituto de rehabilitación. ¿Ya? Y su tuición pasó a manos de este instituto. Entonces,
para salir del instituto y regresar a la casa de su madre y que le devolviera la tuición a Carola. Esto lo tenía que autorizar el mismo tribunal de familia que le quitó a su hijo. Entonces Carola tiene que hacer también una serie de cambios en su casa para poder recibir a su hijo en silla de ruedas. Cambios estructurales. Claro. Y aparte de cambios en su vida que ya relataste. Tiene que demostrar y todo. Y todo esto ella lo cumple y es ahí cuando le devuelven la tuición. Carola nunca, la mamá de Emerson, nunca entró en la droga. No. Hay nunca entró en el delito. Claro. Más allá del delito menor de vender cosas piratas. Digamos. Pero nunca en delitos graves ni tampoco en el consumo de drogas. Por estar en estos programas también del Sename, a ella le pedían que fuera a distintos institutos o lugares de salud a hacerse pruebas y efectivamente se la hacía y nunca salió. Sale limpia, sí. Exacto. Ella nunca se relacionó con esto porque también su familia se vio involucrada con el consumo. Emerson vuelve con la mamá. Exacto, vuelve a la casa en el Olivillo. ¿Y en qué momento se desata la tragedia final, digamos? Emerson tiene que volver a la casa y se da cuenta de que todo sigue igual y aún más grande en el tema del narcotráfico. Habían otros jóvenes que ya estaban ocupando su puesto como soldaditos y además también, como son casas pareadas, se da cuenta de todo lo que estaba sucediendo. Pues claro, es la casa al lado. Exacto, y además él tiene que ver todos los días la camioneta donde él sufrió el accidente, porque como era de esta banda, la camioneta quedó en malas condiciones, pero la dejan botada en el mismo pasaje. Entonces cada vez que él salía de su casa veía la casa donde quedó inválido y además cómo estaban todos los otros niños traficando y ocupando su puesto. Y él empieza también a escaparse de su casa e ir a la Vega Central. Esto lo hace porque también no quiere estar encerrado tanto tiempo en su casa. Su madre tenía que trabajar, tenía que salir también en algunos momentos, sus hermanos estaban en distintas casas, había uno en específico que lo acompañaba y lo cuidaba, pero siempre está o acostado o encerrado en el segundo piso de su casa, así es que nadie lo bajaba al primer piso. Y empieza a ir a la Vega Central. Y empieza a escaparse él. A mendigar. Claro, se reunía con unas personas allá y siempre iba en la mañana y volvía en la tarde. ¿Cómo lo hacía? Nadie lo sabe, su familia nadie lo sabe. Solo ellos confiaban en que Emerson salía y volvía en la noche. Pero hubo una época que no regresó en una semana y Carola recibe un llamado de carabineros que había encontrado a Emerson, a su hijo en La Vega y estaba en un colchón sucio ya una semana postrado ahí, sin su silla de ruedas y descalzo, sin ropa y muy, muy, muy sucio. Porque se le habían robado. Le habían robado, claro, en el mismo lugar. Y esa es la etapa final. Esa es la etapa final, claro. Finalmente va a morir en la asistencia pública. Ese es el final de la historia. Ese es el final de la historia de él, porque después la banda continúa reclutando y dominando este pasaje en La Pincoya. Esto es lo más increíble de todo, porque esto se judicializó, pasó por todo el sistema y el sistema ha sido incapaz de verlo. Pero para que terminemos con una cuota algo esperanzadora, ¿qué pasa con Carola hoy día y qué pasa con los hermanos de Emerson? Carola sigue ligada a la religión evangélica, al comercio ambulante. Algunos de sus hijos también están en causas de protección en el Tribunal de Familia. Y hay un hermano de Emerson que da un poco como la cuota de luz de esperanza dentro del libro, que es Jason. Jason es uno de los hermanos que está más presente en la vida de Emerson y también está presente en el tema educacional. Él quiere salir adelante, quiere terminar el colegio, quiere estudiar en la universidad y quiere salir de este sector porque sabe lo que produce la droga. Lo vio en sus hermanos, lo vio en amigos de él también. Entonces la historia de Jason dentro del libro se va contando en paralelo a Emerson y se van viendo cómo se crea esta diferencia de cuando existen personas que te apoyan en el tema educacional como una profesora Jason y cuando también fallan los programas y el Estado como en Emerson cuando tenían que protegerlo o tomar en consideración todas estas alertas que avisaron de lo que venía. Y en el caso de Jason, una profesora se convierte en la figura pivotal como para que él salga adelante. Exacto. ¿Y qué es de Jason ahora? Jason logra terminar el colegio, el primero de sus 8 hermanos que termina la educación escolar y entró a estudiar gastronomía. Gastronomía. Exacto. Porque Emerson murió a los 17 años, abandonado. El relato, como lo cuenta Matías, del momento en que un carabinero lo encuentra, es francamente estremecedor. Después ayuda una TENS, una paramédico de la asistencia pública. Lo intentan levantar del suelo y ahí se dan cuenta que de su espalda caen gusanos porque tenía escaras mal cuidadas. Es el final atroz de la historia de Emerson Zamorano que Matías Sánchez Jiménez ha contado en Soldadito del Narco, que es este libro fabuloso. Matías, muchas gracias por felicitaciones por el libro y muchas gracias por venir a contarlo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hablemos a las 12 por TTC en vivo, política y actualidad, la actualidad más dura en este caso, en esta jornada por TTC en vivo, nuestro canal de noticias. Sigan después de la pausa con nosotros. Muchas gracias por estar ahí.